día, cómo gobernar el tiempo, luego cómo gobernar la mente, ahora vamos cómo gobernar los pensamientos. Creo que la siguiente parte va a ser el gobierno del corazón. Esa va a ser como el conglomeración, la conglomeración, perdón, de cómo se integra tiempos, días, mente, pensamientos de la mente consciente y el corazón que sería la mente inconsciente. El origen de los pensamientos nos lo muestra Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2 del versículo 2 al 3. Hace una inducción muy profunda, muy explícita y muy resumida en el sentido que nos enseña realmente la raíz de todos los problemas que tiene la humanidad. Si hacemos un contexto histórico, nos podemos dar cuenta que el sistema que estaba viviendo del mundo, como el Evangelio cronológicamente fue lanzado hace más de 2000 años con la llegada del Señor Jesucristo. El Señor Jesús tuvo una fuerza ministerial que duró una prox de 500 años, donde los apóstoles estuvieron haciendo incursiones. En los viajes apostólicos de Pablo, él llegó a la punta de la ciudad, digamos, más importante, que algunos historiadores le llaman la puerta al continente asiático. Ese es el contexto donde se habla de guerra espiritual, territorial, en las esferas que él menciona, como huestes celestiales, constelaciones, todas las esferas que nosotros podemos conocer y que hemos mencionado o escuchado en conferencias. De ese contexto, Pablo nos dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en el deseo de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí, como ustedes pueden ver, el pensamiento tiene una corriente que podemos decir que está ejemplificada como un río o una corriente de aguas que desemboca, como dicen en nuestro país, bocanas, donde sale cierta corriente de agua del mar y se desvía. No sé si ustedes saben que la mayoría de los ríos tienen como origen el océano y como regreso y retorno el océano. Entonces, esta figura que podemos apreciar cómo se une cada uno proféticamente de un barco es porque tanto los elementos más importantes como el agua, el viento, son los ejemplos que la Biblia nos enseña de cómo funciona el mundo espiritual, ya sea en forma de ondas, en forma de corrientes. Hoy vamos a dar algunos tópicos bastante científicos, pero completamente básicos e importantes para no ser de la generación que nos estancamos, ya que vivimos en una generación de mucha aceleración, como la generación de los millennials, que ya nos ven a nosotros extraños como personas ya eh, anticuadas, ahora no se diga los centennials, ¿verdad? Ya es una generación 100% digital. Nuestros hijos todavía lograron algunos transicionar de la parte tecnológica de los celulares. La mayoría de los padres hemos cometido el error que la tecnología se vuelva la niñera de nuestros hijos. Eso causa un aceleramiento en los procesos mentales, cerebrales y pensamientos, pero también eh, trae beneficios, aunque al principio trae más daños que beneficios, pero lo menciono porque eso es importante entender el contexto en el que nos encontramos. Proféticamente he puesto 7 figuras, que es el número del proceso, y el número 8, como lo aprendimos en el Gobernando el Día, es el número de la eternidad donde renuevan todos nuestros pensamientos en un tiempo de 10 a 20 segundos. En esta serie vamos a estudiar el origen de las raíces hebreas de por qué el pensamiento tiene el número 10 y por qué la mente es el número 20.
pero se los menciono porque Pablo nos está dando todo este contexto para que entendamos nosotros perfectamente qué es lo que él está diciendo. Lo vamos a simplificar y lo vamos a graficar. Primeramente, nosotros nos podemos recordar estas siguientes cosas. Éramos hijos de ira, hijos de desobediencia, y la corriente del espíritu de este mundo nos hacía para donde los moldes distorsionados, corrompidos de la sociedad nos conducían. Voy a poner un par de ejemplos. ¿Por qué la gente entra en depresión en cierta época del año? ¿Por qué los suicidios aumentan al final del año? Al final del año es un tiempo de frustración para muchas personas que están incompletas en sus hogares, que tienen crisis financieras. Y ese vientecito que en Centroamérica se oye en los vientos de octubre, por ahí alguien le puso un poco de poesía que todo lo descubre, es un espíritu que se llama el viento solano, que muchas veces aparece por castigo de Dios a ciertas naciones. Dice, yo les enviaré el viento solano. Entonces, este es un espíritu que se mueve en los aires, porque es muy importante entender por qué los espíritus tienen elementos asignados para moverse y que los espíritus que afectan nuestros pensamientos tienen que ver con la parte volátil, y ahora tecnológicamente se están usando satélites y la tecnología 5G para influenciar frecuencias y sonidos binaurales para modificar nuestros pensamientos. Interesante que algunos casos de la pandemia en el año pasado sucedieron que hubo acceso a la contaminación en lugares donde no había ningún contacto con alguna persona infectada, incluyendo islas, unos buques de la Marina de los Estados Unidos. Eso es como para entender cómo funcionan las frecuencias en el aire, que científicos famosos como Nikola Tesla nos enseña que todo funciona en el universo y en la creación. Y no quiero ponerme en modo místico, sino que por medio de frecuencias, vibraciones y energía. Es muy importante que desmistifiquemos eso, porque esa es la parte científica que explica cómo funciona el mundo espiritual. Entonces aquí Pablo nos enseña que hay una corriente en este mundo que modifica, y la famosa nueva normalidad que nos están imponiendo en el nuevo orden mundial tiene que ver no solamente con leyes, constituciones, manifiestos de reforma destructivas como la de San Pablo, sino que nos están enviando la corriente de muchos espíritus que son provocados y son llamados por medio de sacrificios, ritos y todo lo que podemos decir que realizan las personas que están detrás de todo esto. En ese contexto que Pablo nos habla y nos dice, no se acomoden a la corriente de este mundo. Otra versión dice, no se amoldeen. O sea, hay moldes. Por eso el otro año vamos a ver la Escuela de los Siete Montes, porque cada monte es un reino y es una corriente de pensamiento. Muy importante ver cómo algunos médicos están luchando por intentar hacer una voz en los medios de comunicación, pero no tienen voz pública. ¿Cómo es posible que una niña amargada, que sabe un poco de ecología y de calentamiento global, como Greta Gutenberg, venga a decir qué es lo que tenemos que hacer? O un señor como Bill Gates, que no tiene nada que ver, solo es un filántropo. Su padre es uno de los cofundadores de las empresas de mayor trabajo en el mundo de aborto, hacen procesos tales con todos los desechos del aborto. Y así tenemos una cantidad de gente que cuando nosotros nos ponemos desde un enfoque periodístico bastante básico, entendemos por qué esta gente nos habla y qué es lo que quieren que nosotros pensemos. Pero las buenas noticias también están, es responsabilidad del ministerio profético traer las noticias que Dios está diciendo en el cielo. Todos esos moldes, quiero decirlo, que temporalmente van a ser eliminados en todo lo que se oponga a la iglesia. Porque si yo me pongo en una base bíblica de lo que vamos a oír de parte de Dios, Él dice que viene por una iglesia gloriosa.
sin manchas y sin arrugas. Eso significa que vamos a terminar un proceso en medio de este caos, en medio de este proceso de orden mundial, que no es nada nuevo bíblicamente. Lo he dicho y lo voy a repetir, Dios es un experto en destruir órdenes mundiales. Los vestigios que todavía admiran muchas de las sociedades secretas, como los vestigios de Egipto y Babilonia, son ejemplos que desde la Torre de Babel el enemigo ha querido construir un solo idioma, un solo orden, un solo gobierno, para hacer la satisfacción de que él cree que es un Dios. Por eso Pablo le llama el príncipe de la potestad del aire. El Señor le dice el príncipe de esta nación. Gobierna los aires, y esta es responsabilidad del ministerio profético, entender cómo funcionan los elementos para profetizar, porque tengo los pensamientos que tengo a la hora que los tengo, antes de dormir o después de dormir. Para los que están haciendo los ejercicios, es importante porque algunos pueden estar experimentando una especie o sensación de retrocesos, como reavivar pensamientos y reacciones negativas que supuestamente estaban ya conquistadas dentro de nosotros. Siento en mi espíritu que esa es alguna de las experiencias, o poder ver en la vida de nuestros hijos repetir la iniquidad y el pecado o la transgresión que vivieron nuestros abuelos, nuestros padres, y descubrir que faltó mucha limpieza de lo que nosotros todavía recibimos como hijos de desobediencia en todas las áreas, como inmoralidad sexual, rebeldía, transgresión, anarquía y una lista que no la vamos a mencionar, pero los pongo como ejemplos para que podamos entender, como los hijos de Isaacar, qué tiempos estamos viviendo y qué es lo que debemos de hacer. Entonces nosotros debemos de entender que eso permite, escúchenme bien, que nuestros pensamientos sean difusos, que nuestros pensamientos sean ambiguos, y que Pablo, como decía, miserable de mí, ¿por qué lo que yo quiero hacer no lo hago? Y lo que no quiero hacer, eso hago. Y los miembros de mi cuerpo se rebelan contra mí. Una versión más actualizada debería decir los órganos de mi cuerpo. ¿Por qué la ira, el enojo y la amargura golpea el órgano que juzga el cuerpo, que es el hígado? ¿Por qué las personas que tienen problemas con la autoridad, que tienen problemas con el consejo de Dios, tienen infecciones en los riñones y en las vías urinarias? Y así podemos hablar, donde no me voy a meter en la parte científica. Yo tengo por ahí un material que le llamo el Evangelio del Cuerpo, porque el cuerpo habla lo que el alma no se le escucha o calla, y porque el cuerpo es la última oportunidad que tenemos para sanar, ya sea porque nosotros hayamos practicado el pecado o en algunos casos lo hayamos heredado. Yo lo he mencionado, es una oportunidad que Dios nos da a nosotros como reparadores de portillos, que es una palabra bastante antigua, poco comprensible, quizás una palabra o una expresión más actualizada sería: nosotros somos las personas llamadas a cerrar las puertas generacionales que vinieron siendo practicadas en una generación, segunda, tercera y cuarta. Por eso el enemigo nos acecha y a algunos puede seducir por medio de las potestades que se mueven y los espíritus en el aire. En este contexto es muy importante que nosotros entendamos cómo es una perspectiva profética de cómo funciona todo esto. Entonces, una perspectiva profética, como para ir adoptando las terminologías correctas, y que a algunos les puede costar un poco más la transición de estas formas de pensamiento, una perspectiva profética, en mi opinión personal, que puede ser que esté equivocada para alguien que sea rígido en sus pensamientos, es una perspectiva cuántica. ¿Por qué lo digo? Porque la Biblia, desde la perspectiva del fundamento que es apostólico y profético, que significa lo que Dios dice en su voz, en sus diseños en la creación y en su fundamento, para qué la creación fue diseñada y enviada. De la misma manera nosotros oímos la voz de Dios y entendemos para qué hemos sido enviados. Tenemos
dos mundos espirituales, dice la palabra de Dios, el mundo espiritual y el mundo natural, el mundo visible y el mundo invisible. El mundo natural, para los que no lo entienden, creen que nosotros hablamos locuras. Yo bendigo a todas las personas que son pioneras, como el doctor Brian Greene, que vamos a ver la próxima vez un video de él, que en Grupo Cerrado lo he compartido, sobre cómo funciona el universo cuántico, o algunos le llaman el multiverso, y quiero definir estos términos. La física cuántica es como la parte o la continuación de la física newtoniana. De la física newtoniana nos enseñaba que todo el mundo físico terminaba en el mundo atómico. La física cuántica nos enseña que en el mundo atómico comienza otro mundo y otro universo que termina en dos puntos que unen esa parte subatómica. Esto se oye así cuando no estamos muy familiarizados con estos términos, bastante astral, pero si ustedes siguen esta serie de enseñanzas, esas son las herramientas que vamos a usar para entender cómo funciona el pensamiento. Entonces Pablo nos enseña que la corriente de este mundo, que el príncipe del aire, nos reduce nuestras capacidades. La ley de la capacidad, escúchenme bien por favor, está limitada para nuestras estructuras mentales. La palabra de Dios nos enseña en las fases del reino que esa capacidad no tiene límites. Algunos grupos de investigación han reformado los términos y nuestra forma de pensar. Una de las que más me impactó es que nosotros no estamos limitados, nosotros estamos contenidos. Son dos cosas diferentes. Nuestra capacidad depende de nuestro sistema de creencias. Entonces el mundo nos dice, como un elefante, esa es la metáfora más común y típica, cuando un elefante crece con una cuerda en el pie, amarrado a un poste, él multiplica su fuerza de acuerdo a su crecimiento, y ustedes se lo pueden imaginar, o lo pueden ver en una gráfica ya cuando esté esto editado. Cuando un elefante está amarrado y crecen todas sus capacidades y su mentalidad no, por eso tenemos este arte que es desproporcional el cerebro con la anatomía de una persona, porque eso es lo que el mundo nos ha dicho, que tenemos nuestras capacidades limitadas. Por eso algunos nos impresionamos, otros nos asustamos, otros no entendemos cómo es que hay profetas que se trasladan de un lugar a otro, se suelven su sustancia y ellos se desmaterializan, como en el caso de Elías, que fue del lugar de Gilgal a Betel, de Betel fue a Jericó y de Jericó al Jordán, viajando por los vientos. Job, que Dios disolvió su sustancia y lo hizo viajar en los vientos. Eso lo hemos oído y lo hemos visto en películas, oído en historias de personas que han practicado hechicería y brujería en escuelas muy altas como las que hay en Haití, México y Brasil. ¿Por qué lo menciono? Porque eso es real. El hombre tiene esas capacidades. Es muy lamentable que este potencial lo conozcan las personas que viven en un mundo de oscuridad y nosotros, que nos pertenece toda la creación para gobernarla desde nuestros pensamientos, no lo hacemos. Pero viene el tiempo, esta corriente está siendo desactivada. Yo la desactivo en tu vida, la desactivo en mi vida, en el nombre de Jesús, y que todas las capacidades y el potencial que Dios nos dio, esos 5 talentos que Dios nos dio, sean activados en nuestra vida. Dice la parábola de los talentos que Dios le dio a cada uno según su capacidad. Tu capacidad, escúchame bien, está en tu mente inconsciente, en tu corazón. Por eso Dios le dice, el Señor Jesús le dice a sus discípulos cuando le preguntan, ¿y dónde está el reino? ¿Y cuándo va a venir? El reino está en medio de vosotros. Eso significa que dentro de nosotros hay un potencial
y algunos profetas como José y Daniel, que es otra escuela que va a comenzar en enero del 2022, como Daniel, escúchenme bien, elevó 10 veces sus capacidades y absolutamente nadie lo pudo dominar. Ahí hay un misterio encerrado y esto es parte de la escuela de José y Daniel. Dios pudo haber puesto 12, 20, pero fueron 10 veces su espíritu superior porque Él nos deja un ejemplo de que tu pensamiento es la frontera de lo sobrenatural. Tu sistema de creencias no debe de estar moldeado por la corriente de este mundo, por el príncipe del aire. Nuestra humanidad caída, nuestra alma corrompida, el gobierno de la oscuridad, nuestra humanidad está en proceso de transición. Pero cuando tenemos una perspectiva cuántica, es muy importante la parte científica básica, y lo digo con mucha paciencia y amor, porque encontré un artículo que no lo he vuelto a encontrar, está en una parte de mi disco duro externo, donde decía el artículo, explicación de la teoría de las cuerdas o física cuántica para que lo aprenda tu abuelita. Muy gracioso, ¿verdad? O sea, que si lo entiende mi abuela, lo puedo entender yo. ¿Por qué es importante todo esto? Porque esta es la explicación de lo que la Biblia nos ha estado enseñando por miles de años. Quiero hacer esta observación que aprendí y que lo sigo repitiendo. Dios no enseña exclusividades a la iglesia. Dios da este conocimiento a todas las culturas milenarias. Por eso van a encontrar estos vestigios, los mismos principios, de que dentro del pensamiento, dentro del corazón, está el verdadero cambio. Uno de mis celos hacia el evangelio puro, ¿por qué las personas más pensantes de la sociedad no buscan pastores, no buscan iglesias cristianas, no que buscan gurús, no que se van y pagan viajes carísimos y se van al oriente para que les enseñen a meditar y les metan corrientes esotéricas de cómo se consigue la paz, entre comillas, temporal, si ellos no son la luz, pero tienen respuesta? ¿Cuál es la respuesta que Dios me dio? Dios derramó de su espíritu sobre la humanidad, no sobre la iglesia cristiana, evangélica, católica, sobre la humanidad. Quizás cuando tenemos una mentalidad occidental, eso choca, pero cuando aprendemos de la cultura occidental y tenemos un pensamiento, ¿cómo decirlo? Porque no quiero usar esta palabra global, porque la agenda globalista no se robó la palabra global, ¿verdad? Sino que tener una perspectiva, una cosmovisión global nos hace entender muchas cosas. Y uno de los ejemplos bíblicos más duros que podemos encontrar, porque Jesús era fuerte y confrontativo aún con sus discípulos, es cuando él estaba en el día 40 de su resurrección, en el momento de su ascensión. Le dicen los discípulos, como buenos judaizantes que todavía se estaban limpiando: Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Quiero hacer esta observación. Ahí estaba Juan, que recibió todo el Apocalipsis en sus epístolas. Estaba Pedro, que le habían entregado las llaves del reino. Todo el potencial de él no había madurado. Jesús les dice, no les compete a ustedes conocer las sazones de los tiempos. ¿Por qué? Porque Dios no viene, escúchenme bien, por una etnia. Dios no viene por una región. Dios no viene geopolíticamente. Él viene por su iglesia que está en los 4 extremos de la tierra, que tienen una lengua, una tribu, una cultura, un Dios y una fe. Dios no viene por religiones. Dios no viene por denominaciones. La iglesia del futuro es virtual. Bienvenido a la iglesia de Dios. Entonces, todo esto es importante entender porque podríamos hablar muchísimo
de lo que Pablo nos enseña, porque realmente esta serie va a tener, creo que entre 5 o 6 clases. Esta sería como una inducción, como una introducción para que nosotros entendamos, y por eso queda registrada en el canal para que ustedes la puedan ver en la comodidad de su hogar, en su televisor con alta resolución, y retroceder o adelantar las partes que necesitamos. Entonces, de este proceso nosotros estamos saliendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? De acuerdo a la regla de Isaacar, la parte más importante después de que nosotros entendemos. Nosotros tenemos, y esto lo vamos a ver más adelante en un proceso con un esquema más detallado. Ahora lo vamos a mencionar, esto pertenece a una clase, pero lo quería mencionar porque nuestra mente tiene una edad, porque nuestros pensamientos tienen una edad. Esto se realiza de la siguiente manera. Si ustedes hacen un banco de reacciones, ¿cuál es la reacción que yo tengo cuando alguien me ofende? La ofensa solamente existe cuando mi corazón no está limpio. Cuando alguien viene a decirme algo, yo decido qué reacción tengo. Pero cuando no conozco mis reacciones, yo no puedo estudiar las raíces. Entonces hay reacciones nuestras que, si ustedes estudian su lenguaje, como Pablo, que lo resume, y dice que cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces hay pensamientos, y aquí entra el esquema de la fase de la paternidad, que es muy importante que nosotros lo entendamos y lo manejemos por lo menos en la estructura y en el esquema básico, que es cuando somos concebidos, cuando estamos en el vientre de nuestra madre, cuando nacemos, cuando estamos en la etapa de niñez, de bebé a niño, pubertad, juventud, matrimonio, vejez, que es la séptima etapa. ¿Por qué es importante? Porque todos los problemas que yo necesito cambiar, mis paradigmas, mis estructuras mentales, fueron improntados en una etapa de mi niñez, en su mayoría de casos. En algunos pudo haber sido en el momento de la concepción o en el momento que estuvimos en el vientre de nuestra madre. Esto lo hemos mencionado, pero es un estudio aparte, pero yo lo voy a estar reforzando en la aplicación, porque sé que la mayoría de ustedes están en la escuela de sueños y visiones, y algunos me abordan y me dicen, mira, tuve un sueño donde yo estaba en la casa cuando yo era niño. ¿Por qué Dios te da un sueño de un momento donde tú eras niño, niña? O sea, todas las figuras y los personajes, porque te están indicando que tus pensamientos que te permiten no avanzar, que te hacen un bloqueo, tienen que ser cambiados en el momento donde fueron improntados. David dice, aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo, Jehová me recogerá. Él está yendo a la etapa donde sintió abandono en su niñez, donde él sintió que estaba abandonado, porque el miedo es un ámbito, que lo hemos mencionado en otros estudios, que te produce dolor, rechazo, abandono, sufrimiento. Estos 4 castigos no tienen a veces sentido cuando nosotros queremos cambiar nuestra forma de pensar, pero conforme los estudiamos, nos damos cuenta que lo que nos atormenta a nosotros es el miedo. Bíblicamente, llega Dios y le dice, ¿por qué estás aquí? Escuché tu voz y tuve miedo. O sea que Dios le está hablando geográficamente desde donde estaba el árbol de la vida eterna. Y Adán estaba fuera del ámbito de donde él había sido puesto, que era una atmósfera espiritual de amor. Entonces le dice, oí tu voz y tuve miedo. El miedo tiene unas capacidades destructivas, desmesuradas, donde una persona busca ser suplido de amor, de afirmación y de aceptación en el pecado.
y en la desobediencia. ¿Por qué el mundo busca a Dios en los lugares equivocados? Porque la corriente de este mundo los tiene perturbados, distorsionados. Y nosotros no podemos ser luz hacia el mundo si nuestra forma de pensar no ha cambiado. Y esto lo resume Pablo diciendo en estas expresiones que se oyen bastante poéticas, pero que tienen una profundidad desde la perspectiva de la paternidad y la identidad. Por eso al principio ustedes miraban en la portada y en el arte profético, yo soy, porque tú eres lo que tú piensas y tú eres lo que tú hablas. Tú eres lo que piensas, lo que dices, lo que haces. Pero la mayoría dicen que nosotros somos lo que hacemos, no lo que decimos. Porque ¿cuántas personas decimos que somos hijos de Dios y en la práctica no guardamos su palabra? El Señor sabiamente dice, todo aquel que oye y hace mi palabra, ese lo consideraré sabio y ese es un hijo de Dios. No es lo que decimos, es lo que hacemos. Entonces, cuando Pablo se encuentra en ese conflicto, que él dice una cosa y hace otra, no sé si esto le suena familiar a ustedes, es porque tenemos un conflicto interno que tenemos que solucionar y esto nace en nuestros pensamientos. Entonces nosotros acá recordamos esta parte de nuestro ser, cómo interacciona una fuerza espiritual dentro de nosotros. Entonces, cada parte de nuestro ser tiene tres partes. Somos seres tripartitas, según primera carta de Tesalonicenses 5:23. Que seamos guardados en completa paz. Nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. El cuerpo está compuesto por carne, sangre y huesos. El alma por emociones, voluntad y mente. El espíritu por conciencia, intuición y comunión. Entonces, cuando un espíritu se mete en mis pensamientos, en mi mente, y esto puede ser para algunos nuevo, para otros familiar, pero eso tiene tanto base bíblica como espiritual como científica. Cuando nosotros abrazamos un pensamiento, por ejemplo, un espíritu de mentira, me distorsiona mi sistema de creencias y me dice, esto es verdad, nadie te quiere, nadie te toma en cuenta, tu vida es difícil. Esos pensamientos que vienen en formato de imagen, cuando yo los identifico, yo los quiebro, los expulso, y ahí comienza la renovación de nuestra mente. Entonces, nuestras emociones se pueden convertir o son la fuerza motora, la fuerza motriz de nuestras acciones, la voluntad, que es la parte bíblica, que es uno de los temas más típicos en los congresos juveniles. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, traducido en una forma contemporánea, podríamos decir que son las acciones. Por eso, proféticamente, una parte que deberíamos de tener clara en el proceso de la iglesia es que dice Juan en el libro de Apocalipsis, que la iglesia dice que sus vestiduras son las acciones, que Dios no viene por una iglesia con manchas, con arrugas. Las manchas son los pecados que tenemos que limpiar, ya sean provenientes por iniquidades. Y las arrugas son las fallas de carácter, que a veces andamos muy espirituales y tenemos reacciones violentas o grotescas o groseras con las personas que estamos más cerca. ¿Cuántos de ustedes luchamos contra eso? Cuando entendemos esta parte, cómo interacciona, que la vamos a ir desarrollando de una manera interactiva y con gráficas más explicativas, como son las infografías, vamos a entender cómo funciona toda esta mecánica. Por cierto, otro de los nombres de la física cuántica es mecánica cuántica, porque es una fórmula de procesos que nosotros debemos de entender para simplificar cómo funciona nuestro interior, cómo funciona todo lo que nosotros necesitamos realizar. Entonces acá nosotros podemos ver
en diferentes versiones, estudiando esta parte de Pablo de cuál es el origen de los pensamientos. Dice la versión NBI, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados. ¿Qué son los impulsos? La importancia de las reacciones, impulsos, igual emociones, igual voluntad. ¿Por qué mis impulsos yo las entiendo como emociones? Nacen de nuestros pensamientos, nacen de esos cubículos que están dentro de nuestro interior y que detonan ese tipo de reacción que muchas veces nos sentimos mal y nos azota el enemigo haciéndonos sentir mal cuando nosotros tenemos acceso a la sangre de Cristo y podemos limpiarnos y decir, yo no soy ese pecado. Ese pecado que quiere cohabitar en mí, no soy. Yo soy un hijo de Dios y tenemos un choque de sustancias, de palabras, de espíritus y de pensamiento. Entonces, aquí las diferentes versiones nos pueden enseñar diferentes perspectivas o algunas con mayor claridad, como lo que dice los poderes, o sea, una corriente de pensamiento son poderes de este mundo. ¿Por qué hay personas que nacieron en hogares cristianos y creen, escúchenme bien, que hay posibilidades de libertinaje sexual, por ejemplo? Yo he observado personas que ven programas donde el LGTB tiene ya incluido actores, escenas con connotaciones de corte diversidad de géneros. O sea, se va concientizando, perdón, se va perdiendo la conciencia. Por eso aquí esta parte de interaccionar es muy importante, que nuestra conciencia es como una luz, como una antorcha, que aumenta, que entre más luminosa está, somos más propensos a no caer, perdón, estoy aquí enredándome un poco, sería al revés. Cuando mi conciencia es una luz y aumenta como una antorcha encendida, cuando dice el Señor que somos como una antorcha encendida, entonces nosotros no podemos ser afectados, pero cuando nuestra conciencia, en la metáfora de una luz, está minimizada, nosotros podemos estar en medio del pecado viendo algo y somos como que sin nada. Esto es bien importante entender porque esto es lo que ha estado pasando ahora. Nos estamos acostumbrando a ver tanta maldad, nos estamos acostumbrando a ver programas contaminados. Yo no soy partidario de que ustedes abandonen ciertos programas, sino que los clasifiquen, cómo verlos, porque no nos podemos meter en una burbuja, como algunos que se salieron de ciertas membresías de televisión, no quiero mencionar el nombre, sino que al contrario, como dice Dante Hebel, mira, y tú te vas a salir, le dice, no, le dice, yo soy luz en las tinieblas. Y eso es importante. Entonces, en este tiempo, nosotros vivíamos por impulsos, deseos, pasiones. Y aquí está un poco más claro, dice, siguiendo nuestra propia voluntad. Entonces, cuando definimos términos, sabemos cómo funciona todo esto y sabemos entender cómo cumplir nuestro propósito. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Qué interesante que Jesús agarra a Juan y a Jacob y les llama hijos del trueno, porque eran personas iracundas y después son conocidos como personas que representaban el amor de Dios. Dice la siguiente versión, con ellos seguían la corriente de este mundo y al soberano que reina entre el cielo y la tierra. Este dato es bien importante. O sea, hay un gobierno espiritual desde la esfera celeste, desde ciertos límites, si podríamos decir así, que hay una frontera entre el mundo espiritual y el cielo, que es el nombre, digamos, básico y religioso que nosotros hemos aprendido. Un ejemplo es el libro de Job en el capítulo 1, cuando dice que Dios estaba reunido con todos sus hijos, incluyendo a Satanás,
porque los hijos también dentro de Dios, en ese ámbito, pues no es que Él los haya hecho mal, porque estaba escuchando la ponencia de una persona que Dios era malo, porque permitía enfermedad, porque permitía esto y lo otro, y claro, esa es una corriente de pensamiento, en mi opinión, completamente inmadura e ignorante, porque lo está haciendo desde una perspectiva terrenal. Por eso Dios le dice a Juan, lo que ves, la bestia, el anticristo, el falso profeta y todos estos tipos de monstruos que ves en estas visiones, le dice, eran, ya no son, pero serán. Entonces Dios en su infinito amor restringió el tiempo y lo sometió para que tuviera un límite. Por eso el enemigo anda como león rugiente, porque sabe que su tiempo se le terminó y está a punto en la línea del tiempo a ser juzgado, aunque en Apocalipsis dice que ya fue juzgado y ya fue arrojado al lago de fuego eterno. Una perspectiva profética, cuántica, inmediatamente te va a detonar tu pensamiento sobre la eternidad y te lo va a cambiar. Entonces esta versión dice que nosotros directamente recibíamos castigo. La última versión dice, antes vivían pecando igual que todo el mundo, se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad, están en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Antes todos nosotros vivíamos así. Nuestra forma de vida era complacer los deseos de la naturaleza humana. Hacíamos cualquier cosa que el cuerpo deseara o que la mente pudiera imaginar. Tal como los demás, merecíamos que Dios nos castigara con su enojo. Yo quiero hacer un paréntesis acá, ya que el Espíritu Santo me está instando a que entendamos esta parte, cómo debemos vivir. Si tú estás en un proceso de limpieza, si a ti te atrae algo que sabes que no es agradable a Dios, pero te gusta, tienes que confesárselo a Dios. Padre Celestial, esto me agrada a mí, a mis deseos, a mis impulsos, pero yo sé que no te agrada a ti. Y como dice Pablo, yo no lo quiero hacer, pero hay una fuerza que me empuja a hacerlo. Entonces, los principios de limpieza en nuestros pensamientos, que podríamos decir que son las extensiones de la raíz de lo que estamos derribando, nacen en el cambio cuando nos arrepentimos, cuando lo reconocemos y no lo aceptamos. En las clases anteriores yo estuve mencionando esta expresión completamente demoledora contra los cambios que quieren persistir en nuestra vida. La fe no niega la realidad, pero tampoco la acepta, solo la reconoce. Para que tu realidad comience a ser disipada y desvanecida, tiene que surgir la verdad. Entonces tenemos que aprender a hablar. Y a eso se refiere Pablo cuando dice, yo antes hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Porque a veces nosotros queremos ser muy humildes, entre comillas, y espirituales, y por no ignorar algo, lo aceptamos y nos ponemos de acuerdo con él. Entonces, lo voy a repetir, la fe no niega la realidad, pero tampoco la acepta. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se piensa? ¿Cómo se habla? ¿Cómo gobierno mis pensamientos? Solo la tienes que reconocer. ¿Para qué? Para que Dios nos dé acceso a su trono de gracia, a su presencia gubernamental, y que cuando somos confesados delante de Él, no hay registro, no hay derecho legal en el mundo espiritual para que un espíritu venga y haga daños, perjudique mi vida o me bloquee. A eso se refiere Pablo en todo esto. Entonces el esquema que nosotros necesitamos entender es que la mente, meramente la mente, debemos de conocerla cómo funciona. El pensamiento es una serie de ideas. El pensamiento tiene que ser definido y es un conjunto de ideas, conectores que nosotros tenemos que desmantelar para tener un proceso del cambio. Entonces, de ahí nosotros pasamos a una etapa de transiciones, donde lo que nosotros estamos aprendiendo
lo aplicamos en nuestra vida para que sea replicado. Cuando yo cambio un pensamiento, mi mente cambia y deja de ser dual y se hace una sola con la mente de Cristo. Entonces las transiciones son las etapas que nosotros tenemos en nuestra vida, donde vamos soltando aquello que nos quiere gobernar para que nosotros tengamos la oportunidad de reconocerlo, tenemos la oportunidad de cambiarlo, porque la sangre de Cristo, el que Él haya muerto por todos nuestros pecados, necesita que se confiese el reconocimiento, no la aceptación. Pablo está reconociendo que antes era hijo de ira, que era hijo de desobediencia. Entendió por qué antes cometía los pecados que cometía. Entonces entendemos en este arte que hay una mecánica, cómo funciona todo nuestro sistema de creencias, cómo el príncipe del aire gobierna, cómo nosotros debemos de entender que hay moldes culturales que nos cambian nuestra forma de pensar. Muy interesante que las voces, los premios Nobel en medicina y en todos los campos respectivos de lo que ahora se está diciendo, no están hablando, están callados. ¿Por qué? Porque los poderes de este mundo no lo permiten. ¿Por qué no hacemos una intercesión de guerra contra los poderes en los medios de comunicación? Que salgan las voces, que hablen las voces, que se hablen en los medios y que no sean callados, porque no es solamente el poder económico el que los logra. Hay poderes espirituales que están intentando hacer los cambios que ellos quieren que la sociedad tenga y que están profetizados para este tiempo, que no van a ser detenidos completamente, pero sí van a ser desbloqueados para que la iglesia cumpla su propósito. Entonces aquí nosotros desde la perspectiva profética y cuántica debemos de entender los ámbitos, que tenemos dos reinos, que hay dos fuerzas espirituales temporales que quiero aclarar. Algunos son osados y atrevidos y dicen, bueno, y si Dios es Dios, ¿por qué permite esto? Mira, Dios redujo todo esto a un margen de tiempo limitado que se le llama principio y fin. En el ámbito de la eternidad no existe el tiempo, excepto para la administración. Acá nosotros tenemos un principio y tenemos un fin. Por eso uno de los nombres del Señor cuando se aparece a Juan en la isla de Patmos es que yo soy el alfa y el omega, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Escúchame bien. Hay fuerzas que parecen ser iguales, pero no lo son. Por ejemplo, haciendo un breve análisis de una perspectiva profética, bíblica, ¿por qué Satanás, dice el libro de Judas, está disputando el cuerpo de Moisés con el arcángel Miguel? Porque Dios, como el general de generales, Él tiene manifestaciones de acuerdo a los rangos y a los ámbitos espirituales. Entonces le dice a Miguel, mira, anda a decirle a Satanás que no le está permitido tomar el cuerpo de Moisés. ¿Y por qué el ángel de Jehová también realiza batallas? Que el ángel de Jehová es una teofanía y es una forma de manifestar Dios, el poder que Él tiene infinitamente omnisciente, omnipotente y omnipresente, reducido al ámbito de la naturaleza caída del hombre en la tierra. Espero poderme haber explicado por qué se dice que hay dos fuerzas espirituales temporales. Porque Satanás, si Dios lo hubiera querido destruir, lo destruye 1.000.000.000 de veces. Pero el Señor tiene reglas y están reducidas temporalmente en espacio, tiempo y materia. Y esto produce dos corrientes de pensamiento, dos formas de pensar, dos sistemas de pensamiento, dos conexiones entre un filamento y otro filamento, dos conexiones entre un pensamiento de la naturaleza caída, que la luz del Espíritu Santo está trayendo este cambio, versus el nuevo pensamiento que están haciendo por obtener la mente de Cristo. Esto nos produce una mente dual, un pensamiento dual. Por eso el número del reino es el número 2, porque con lo que yo me conecto
Yo lo decido si es con el reino de la luz, con el reino de las tinieblas. O me conecto con la corriente de este mundo, o me conecto con el sistema del cielo. Entonces nosotros aquí entendemos que la corriente también es explicada como el elemento que tiene el fundamento en el trono de Dios y en la tierra, que son las aguas. Por eso Dios le dice y le habla como a personas: oye mar, oye ríos, oigan lagos, lo que yo voy a hacer con Israel, ustedes son testigos, porque le está hablando al orden angelical que gobierna los elementos. Ellos tienen dos realidades, ellos tienen dos verdades, ellos tienen dos perspectivas del mundo. Dos, ellos tienen una dispersión de pensamientos y pensamientos difusos. En la siguiente clase vamos a ver por qué Elías, es una profecía, confronta a Israel y dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Porque tenemos dos realidades, tenemos una mente dual, un pensamiento dual, un pensamiento fragmentado, un pensamiento dividido. Y cuando yo entiendo que las palabras que salen de mi boca obedecen a esos pensamientos que están cohabitando conmigo, yo tengo la oportunidad de destruirlos, de cambiarlos. Porque esto parece bastante, decirlo, no familiar, pero según los estudios de investigación, y yo comparto en cierta parte esta opinión, los pensamientos no se pueden destruir, solamente se pueden cambiar por la ley de la ocupación. Entonces, un pensamiento solamente se va cuando yo pongo otro y es transformado y ocupado el lugar. Entonces, el cambio de pensamiento es un proceso de que toda la mecánica que está dentro de mí tiene que ser limpiada, tiene que ser erradicada para que yo tenga un pensamiento fusionado con el del Señor. Entonces, las perspectivas de mi realidad, y por eso la gente está agobiada, porque no ve esperanza, porque tiene dispersos los pensamientos que Dios les está dando, que nos está dando como iglesia, y se vuelven pensamientos difusos. Las memorias que nosotros traemos para limpiar son memorias dispersas, memorias difusas. Cuando tenemos una sola mente con la de Cristo, tenemos un solo pensamiento, una sola memoria. Por eso el Señor les dice, y oigan bien lo que les voy a decir, cuando ministra la Santa Cena: hagan esto en memoria de mí. Porque lo que ustedes heredaron en sus memorias culturales, familiares, genéticas, yo lo borré, pero ustedes tienen que reconocer lo que tienen que limpiar para que tengan una sola mente, con la mente y los pensamientos del Señor. Entonces, este esquema, en su aplicación, para ir terminando, podemos ver nosotros que la mente tiene un pensamiento que estadísticamente se cree que es un promedio de 50,000 a 60,000 pensamientos diarios. Y esto al principio suena alarmante, pero es muy importante el dato conocerlo. 90% de los pensamientos que tú tuviste hoy son los mismos que los del día de ayer, y los de hace 7 días, y los de hace un año, hasta que tú decides, una noche como hoy, usar 20 minutos como mínimo antes de dormir, 20 minutos después de que despiertas, sin hacer nada, orar, cambiar tu forma de pensar. Todos los pioneros del cambio de transformación personal están usando la meditación, están usando reglas, principios y fundamentos que Dios nos dio a nosotros, que le dio a Josué, que le dice: medita a Josué de día y de noche, y nada te podrá hacer frente. O sea, le está diciendo: no dejes que el príncipe de este mundo, que se mueve en las fases de la luna porque van a derribar los muros de Jericó, venga y ocupe el lugar que ocupó en los 10 espías con los que fuiste y que se dejaron amoldear por los poderes que habían y no se incrustaron, no se fusionaron con los pensamientos que les di a ustedes. Entonces, dice Isaías 55:8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová.
como son más altos de los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos y mis pensamientos, más que vuestros pensamientos, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que lo envía. Miren, Dios nos da aquí una explicación tan detallada de cómo funcionan todas las cosas en el mundo espiritual. Vamos a llegar hasta aquí. Vamos a continuar el siguiente martes. Así que yo oro para que se nos revele a cada uno de nosotros que en las palabras para Dios, según lo que nos dijo Isaías, son pensamientos. Que un pensamiento sale de mi corazón, nace en mi corazón, sale por mi boca y es autorizado por mi mente. Voy a repetir. Una palabra, un pensamiento, nace en mi corazón, es autorizado por el comando central que es mi mente y sale por la boca. Y esa palabra, sea buena o sea mala, no regresa vacía. Por eso tenemos pensamientos duales y una mente dual. Y hay que reconocerlo. Entonces, yo les voy a decir esto está pero así, como dicen alguien por ahí, masacre. Todas las maldiciones y todos los sucesos de nuestra vida salen de nuestra boca, nacen de nuestro corazón, son autorizados por nuestra mente. Algunos podrían estar en discordia con esto, porque lo haces inconscientemente. Nadie decide que un mal le venga. Job no decidió que todo lo que le aconteció fuera por voluntad de él, pero él lo autorizó, salió de su boca. Le dice a su esposa, ¿por qué no maldices el día que naciste y maldices a Jehová? Y entonces Job dice que no pecó. Y dice, yo voy a bendecir el nombre de Dios. Pero a los 7 días exactos, él repite las palabras que se unieron con sus tinieblas y la de su esposa y confesó los males que le vinieron por 7 días. Yo tengo hoy la realidad que salió de mi boca, que nació en mi corazón y que fue autorizada por mi mente. Los años que vinieron sobre mi vida, pero que hoy Dios nos da la oportunidad para censurarlas, cancelarlas, desactivarlas en el nombre de Jesús.